Me gustaría que podamos buscar primeramente el libro de Lucas, y ahora voy a decirles algo, Lucas capítulo 2. Y obviamente que hoy el mensaje tiene que ver con la Navidad, pero ¿cuál es la frase que se suele decir? No sé, ayer ustedes qué fue lo que declaraban en esa Navidad, en esa Nochebuena, cuál era su declaración, pero una de las más utilizadas es Jesús nació. ¿Amén? Se suele decir Jesús nació, así uno se saluda en Navidad, se manda mensajes, se hacen imágenes y uno celebra que Jesús nació. ¿Amén? Pero yo me pregunto en esta noche, ¿qué es lo que nació? Porque Jesús, cuando Él nace, nadie lo conocía, lo veíamos, era un simple bebé que no había hecho nada milagroso todavía, era un simple bebé hermoso, nada más. Pero hubo señales que respaldaron ese nacimiento, como lo que vieron cuando aparecía la luz en el video que estábamos viendo. Dice que se abrió el cielo y hubo ángeles que ahí cantaban y alababan a Dios y una gloria invadió a esos pastores. Lo que mostraba esta película que vimos es algo que está en la Biblia, algo que sucedió. Pero hoy yo me preguntaba, cuando decimos Jesús nació, ¿quién nació? ¿Nació un carpintero ese día? ¿Nació el hijo de María y José? ¿Nació un hombre que marcó la historia, un hombre muy bueno, un hombre que pudo darnos un ejemplo? ¿O mucho más que eso fue lo que nació? Y es lo que yo quiero hoy rápidamente, en forma breve, podamos meditar y ver a la luz de la palabra quién fue el que nació. ¿Quién fue el que nació? En Lucas 2, capítulo 2, versículo 11. Hay una declaración allí de un ángel. Yo voy a leer 2 declaraciones de ángeles en la Biblia, pero aquí es cuando los ángeles, justamente, esto no lo mostró la película que vimos recién, pero cuando los ángeles se aparecen a los pastores que veíamos recién, esos ángeles, hubo un ángel que le habló a ellos y les declaró en el versículo 11, lo que vamos a leer ahora. Lucas 2:11. Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador. Digan conmigo, un Salvador. Amén. Que es Cristo el Señor. Es lo que quiero leer primero allí, que entendamos que el que nació, cuando decimos Jesús nació, lo primero que tenés que entender hoy es que nació un Salvador. Amén. Y si vemos en Mateo capítulo 1, 21, cuando un ángel se le presenta a José y le cuenta lo que Dios estaba haciendo sobre María, que María había engendrado un bebé y era del Espíritu Santo, ese bebé iba a ser Jesús. Ese ángel le habla a José y le dice esto, Mateo 1:21, le dice, y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Amén. Entonces lo que yo quiero que podamos ver hoy, ese nacimiento, cuando decimos Jesús nació un Salvador. Amén. Lo primero, un Salvador. ¿Y Salvador de qué? Un Salvador de mis pecados. Amén. Es importante en esta noche, quizás no lo hablamos mucho los domingos, pero que hoy podamos recordar que el que nació es el que nos salvó de nuestros pecados. Es aquel que cargó con tu pecado y con el mío, para que hoy podamos estar libres en este lugar y no cargar con culpas, no cargar con condenación y tener un acceso directo al cielo por la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario. Amén. Pero también entender que ese día, el día que Jesús nació, comenzaba un tiempo nuevo, un tiempo de salvación para toda la humanidad. A partir de Jesús, el hombre iba a poder ser salvado de sus pecados, iba a poder ser perdonado de sus pecados. Amén. Y marcaba un nuevo tiempo, como bien veíamos en la película, estaban afligidos, oprimidos, y ellos esperaban un Salvador. Y ese Salvador nació. Amén. Y esto, cada vez que digamos nació Jesús y decimos que Él vino como Salvador, hay que entender que ahí está naciendo un tiempo de salvación para tu vida. Si hoy estás llegando a Jesús, si hoy estás aquí por Él, entonces tienes que entender que cada Navidad recordamos que nació un tiempo de salvación para nuestras vidas, un tiempo de redención, de perdón de pecados. Si alguno hoy en esta noche todavía está con culpa y se siente culpable delante de Dios en deuda, quiero que entiendas, Jesús nació. Jesús nació y Él es tu Salvador. Amén. Él cargó con tu pecado, Él cargó con tus fallas. Jesús nació. Digan conmigo, por favor, Jesús nació. Nació como Salvador. Él es el Salvador de todo su pueblo. Él es el que salva. ¿Saben qué significa Jesús? Jesús significa el Señor salva. El Señor salva. Cada vez que gritaban y decían Jesús, estaban diciendo el Señor salva, el Señor salva. Yo no sé qué estás necesitando en esta noche, pero si hoy necesitas salvación, yo vengo a decirte Jesús nació.
y Él te dará salvación, amén. Él perdonará todos tus pecados. Pero tremendo es también ver que ese mismo día no solo nació un Salvador, sino que también, en segundo lugar, nació un rey, como decía la pastora. Vamos a leerlo en Mateo capítulo 2. Fíjense que yo no estoy inventando nada, estoy leyendo lo que dice la Biblia. Los ángeles dijeron: os ha nacido un Salvador, que es Cristo el Señor. Pero ahora en este pasaje, en Mateo 2, vamos a leer algo que declararon estos sabios, conocidos como los Reyes Magos, que saben que eran de una religión que adoraba a los astros, eran astrólogos, eran zoroastristas. Una palabra media rara, pero para que entiendan, estos hombres se guiaban por las estrellas. A mí esta es una historia que me apasiona mucho porque ellos dicen que ven una estrella levantarse, ahora lo vamos a ver. Y en la lectura de las estrellas que hacían, aunque no era una religión judía, en su propia religión ellos vieron una estrella que se levantó. La vieron levantarse y dijeron: ¿qué es esto? Y entendieron dentro de sus criterios que esa estrella representaba que se había levantado un nuevo rey. Pero un rey que ellos llamaron el rey de los judíos, pero que entendían que era un rey que iba a estar por arriba de todo otro rey. Un rey supremo. Por eso les despertó la curiosidad. Dijeron: tenemos que ver quién es este rey que vemos aquí en la estrella, porque esa estrella a ellos les daba una lectura. Ellos en su religión entendían que algo muy tremendo estaba sucediendo. Estaba naciendo un rey que era por encima de todo otro rey. Y decidieron, ¿saben que ellos viajaron, no? Por mucho tiempo, un viaje muy largo y muy riesgoso para ir a conocer a ese rey. Para ver quién era ese rey que veían en esa estrella que se había levantado. Vamos a leerlo allí en Mateo 2, del 1 al 3, 3 versículos. Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, acá está lo que decíamos, diciendo: ¿dónde está el que ha nacido rey? Me gusta eso, porque fueron a verlo a Herodes y dijeron: venimos a ver a uno que ha nacido rey de los judíos. Preguntaron: vimos levantarse su estrella y hemos venido a adorarlo. Eso es lo que nos compartía hoy la pastora. Cuando lo oyó el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Miren esto, los sabios, lo que conocemos nosotros como los Reyes Magos, ¿no? Ellos que vinieron estaban conmovidos porque querían conocer a este rey de los judíos, saber quién era ese rey de los judíos. Y cuando eso se lo preguntaron a Herodes, Herodes se turbó, Herodes no entendía nada, decía: ¿cómo que hay otro rey? Porque él era el rey. Pero estos sabios venían a ver a otro rey, a un rey supremo, a un rey soberano, a un rey que estaba por encima de todo reinado, a un rey que no era rey solo de este mundo, sino de todo el universo. Amén. A Jesús venían a ver. Fíjense en Isaías 9, habla de este reinado, este tipo de rey que es Jesús, que es un rey único, un rey supremo, en Isaías, capítulo 9, en el versículo 6 y 7, habla de este nacimiento. Dice: porque nos ha nacido un niño. Yo se los leo. Dice: se nos ha concedido un hijo, hablando de Jesús. La soberanía reposará sobre sus hombros y se le darán estos nombres: Él es Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Y miren el 7. Se extenderán su soberanía y su paz y no tendrán fin. Gobernará sobre el trono de David y sobre su reino para establecerlo y sostenerlo con justicia y rectitud desde ahora y para siempre. Esto lo llevará a cabo el celo del Señor Todopoderoso. ¿Por qué le leo esta palabra? Ahí dice claramente que el reinado que iba a tener el Mesías era un reino que se extendía sin límites. Amén. No era un rey de esta tierra solamente, sino un rey que su territorio no tiene límites. Ese es nuestro rey Jesús. Ellos vinieron a ver, los sabios vinieron a ver a este rey, a un rey que iba a tener un reino y un poderío, una soberanía, como dice Isaías, que iba a ir más allá de los límites humanos. A mí me impacta que estos sabios supieron ver en su propia religión el nacimiento de un rey. Dijimos, número 1, el que nació un Salvador. Número 2, el que nació el más grande rey de todos los tiempos. Amén. Ese es nuestro rey, ese es tu rey. Y la palabra en Filipenses, si lo buscamos, capítulo 2, versículos 9 y 11, habla de cómo es ese rey que es Jesús. Filipenses, pueden leer después en casa todo el capítulo 2, es hermoso, habla de la obra de Jesús. Pero en el versículo 9 al 10 dice:
por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, como cantábamos hoy en la canción, de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Ese rey es un rey que está sobre todo otro rey. Ese es tu rey, es el que ha nacido y el que celebramos también aquí en Navidad. El nacimiento de un rey poderoso que es Jesucristo, amén. Y dice que toda rodilla se doblará ante ese rey. Uno dice, Señor, qué tremendo, toda rodilla se doblará ante el nombre de Jesucristo. Y aquí dice que toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, amén. Ha nacido un rey, tu rey Jesús. Y su reino es sobre todo. Digan conmigo, es sobre todo. Cuando te estás ahí preocupando por un problema, por esto, por aquello, quiero que recuerdes que tu rey está sobre todo. Amén. Hay unas palabras que él dice antes de partir al cielo cuando está con sus discípulos. Él les dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Así que vayan y hagan discípulos. Jesús mismo declaró que toda potestad, todo poder, todo gobierno le fue dado. Cuando Él venció a la muerte y resucitó, Él declaró, todo poder, escucha esto, todo poder y toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, amén. Ese es tu rey, ese es tu rey. Él tiene dominio sobre el cielo y sobre la tierra y sobre las cosas que sucedan. Él tiene total autoridad, amén. Él le arrebató al enemigo la autoridad de este mundo y Él la tiene y nosotros somos su iglesia y caminamos bajo su reinado, amén. No olvidemos eso, nació un rey, nació un salvador y nació un rey. Pero había profecías también que hablaban de que Dios levantaría, fíjense en Miqueas, uno de los últimos libros del Antiguo Testamento, Miqueas capítulo 5, que de hecho la película que vimos cuando uno de los fariseos lee el profeta Mica, dice él, es el profeta Miqueas, capítulo 5. En el 4 y el 5 voy a leerles. Viene hablando de la profecía. Miqueas es el que profetiza que Jesús nacería en Belén. En Belén. Fíjense el 2, dice, de ti Belén, Efrata, pequeña entre los clanes de Judá, saldrá el que gobernará Israel. Pero miren ahora el 4. Surgirá uno para pastorearlos, con el poder del Señor, con la majestad del nombre del Señor su Dios. Vivirán seguros porque Él dominará hasta los confines de la tierra. Él traerá la paz. Amén. ¿Quién es el que nació? Nació un Salvador, nació un Rey, pero también nació un pastor. El gran pastor de las ovejas. Así lo llama Hebreos capítulo 13 versículo 20. Dice que Él es el gran pastor de las ovejas. Hay versiones, hay pasajes donde no habla de un pastor, sino de un guiador. Si lo quieren anotar en Mateo 2.6, hoy estoy tirando muchos pasajes, por eso les decía que está bueno que tomen nota del pasaje. Pero en Mateo 2.6 dice, y tú Belén de la tierra de Judá no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. ¿Saben quién es Jesús? ¿Quién nació ese día? No solo un Salvador, un Rey, sino tu guiador, amén. Nació tu pastor, Él es tu pastor. Nosotros como pastores ministramos, servimos, pero a veces decimos con mi esposa, realmente no merecemos llamarnos pastores, porque el verdadero pastor es Jesús, amén. Él es el gran pastor de las ovejas, Él es nuestro pastor, amén. Alguien que diga conmigo, Él es nuestro pastor. Jesús es el guiador. Jesús es el guiador. Y el Señor me hablaba en esta palabra y decía, si alguien en esta noche está perdido y no sabe para dónde ir, no sabe cuál es el rumbo, tienes que venir al gran pastor de las ovejas que es Jesús. Y Él es tu guiador. Él es tu guiador. Israel estaba esperando un pastor que los guíe, que los libere de Roma. ¿Vieron cómo veíamos el pastor en la película que decía, cuándo va a venir este rey? ¿Cuándo va a venir este guiador? Esperaban un guiador, alguien que pastoree, que apaciente al pueblo de Israel. Y como bien ha dicho David en el Salmo 23, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Si Él es tu pastor, Él es tu proveedor. Si Él es tu pastor, Él es tu protector. El pastor cuida las ovejas, el pastor las alimenta, el pastor las guía y el pastor las protege, amén.
Fíjense en Juan 10. Hoy yo entendía esto cuando leía, decía, Señor, ahora entiendo. En muchos pasajes bíblicos vamos a encontrar a Jesús anunciándose a sí mismo como la luz del mundo, como el camino, la verdad y la vida. Muchas formas de Él anunciarse. Yo soy la puerta. Pero todos esos anuncios que Él se anunciaba a sí mismo y se nombraba de una forma como el que vamos a leer ahora, tenían que ver con una profecía que se había dado acerca del Rey, acerca del Salvador que iba a venir, acerca del Mesías. Cuando Él aquí en Juan capítulo 10 lo tienen, eso sí quiero que lo busquen tranquilo, versículos 11 al 14. Miren cómo dice el 11. Juan 10, 11. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Amén. ¿Por qué Jesús se presenta así? Escuchen esto. Él está cumpliendo la profecía de Miqueas. Miqueas profetizó, va a venir un pastor. Va a venir un pastor, un buen pastor, que los va a pastorear, que los va a cuidar, que los va a guiar. Cuando Jesús vino, Él se presentó cumpliendo esa profecía. Yo soy el buen pastor. Yo soy el verdadero pastor que están esperando. No es un hombre, es Jesús. Y dice, yo soy el buen pastor, porque el buen pastor da su vida por las ovejas. ¿Qué vino a hacer Jesús? Dar su vida por nosotros. Y miren cómo sigue el pasaje ahí. Mas el asalariado, que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye, porque es asalariado y no le importan las ovejas. Pero miren el 14. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Y como dice el 11, soy el buen pastor, el pastor su vida da por las ovejas. Amén. La buena noticia en esta noche es que aquel pastor que nació en este día que hoy celebramos Navidad, ese pastor dio la vida por ti. Dio la vida por ti. Si dio la vida por ti, Él no te dejará en este tiempo, no te soltará. Y me impacta cuando dice que el asalariado, que es lo que nosotros podríamos decir un pastor trucho, es el que no cuida las ovejas, que las deja que se las lleve el lobo. Pero ahí me hablaba el Señor que tu buen pastor no dejará que el lobo te robe, que el lobo que representa a Satanás te lastime, te dañe, te enferme. Jesús va a protegerte, amén. Jesús va a cuidarte y va a librarte de esos lobos, al punto de que Él dio su vida por ti, para que seas libre de esas cosas. Muchas veces estamos luchando y dejando que el enemigo nos confunda, nos acuse. Pero hoy quiero que entiendas, en Navidad celebramos, ha nacido tu Salvador. Él salvará tu vida de cada circunstancia que estés atravesando. Como te salvó para darte vida eterna, te salvará nuevamente cada día, amén. Pero también ha nacido un Rey que se va a levantar por ti, te va a defender, un Rey poderoso. No hay diablo que tenga más poder que tu Dios, amén. Él es tu Rey, Él es el Rey soberano y toda rodilla se doblará. Es más, no hay hombre que pueda tener más poder que Jesús sobre tu vida, amén. No hay hombre, no le temas al hombre, como dice la palabra, témele solamente a Dios. Él es tu Rey. Pero también en Navidad celebramos que nació un pastor pero del mejor de todos los pastores, amén. Jesús es nuestro pastor y Él nos proveerá, Él nos sostendrá, Él nos protegerá. Vamos a ponernos de pie y vamos a honrar al Señor, vamos a orar. Yo no quiero extenderme en esta noche, simplemente que puedas guardar en tu corazón esto que celebramos hoy en Navidad y decimos, Señor, gracias. Gracias, hoy entiendo que no solo fue un niño allí en el pesebre, sino que ese día nació mi Salvador. Ese día nació allí mi Rey. Ese día allí nació mi pastor. Mi pastor, Jesús, tú eres mi pastor. Que le puedas decir allí como una oración, Jesús, tú eres mi Salvador. Repetí conmigo, Jesús, tú eres mi Salvador. Jesús, tú eres mi Rey. Decíselo. Y Jesús, tú eres mi pastor, Señor. Yo te doy gloria en esta noche, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Ven sobre tus hijos. Vamos a adorarlo un instante. Gracias, Señor. Amén. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Cristo Jesús, eres mi plenitud.
lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo.